En época no muy remota, el nombre de Puerto Rico solía evocar bellos paisajes tropicales, cálidos mares, playas espléndidas, el castillo del Morro y un modo de vida lento y despreocupado. Hoy día, el panorama de esta hermosa isla del Caribe presenta, además de sus bellezas naturales y evocaciones históricas, muchas cosas más creadas por la mano del hombre que evidencian una nueva era de prosperidad y de progreso. Junto a millares de nuevas construcciones y fábricas, se destacan en el cuadro las centrales generatrices y las líneas de transmisión y distribución de la Autoridad de las Fuentes Fluviales que llevan la electricidad a toda la isla. La autoridad sirve a aproximadamente 700.000 abonados y su activo neto total excede de 700 millones de dólares. La capacidad generatriz confiable de su sistema eléctrico que sirve a la isla entera, excede un total de 1.500.000 kilovatios. Para el año 1975, excederá de 3.500.000 kilovatios. En los últimos años, Puerto Rico se ha convertido en una comunidad industrializada, moderna y próspera. Sin embargo, antes de que esto se lograra, fue necesario crear condiciones favorables para el establecimiento de industrias. Una de las necesidades básicas era, desde luego, una fuente abundante y confiable de energía eléctrica, ya que sin electricidad no era posible la industrialización. Con ese fin, se creó por ley en el 1941 la Autoridad y se le llamó de las Fuentes Fluviales, porque en sus comienzos producía la energía casi totalmente en centrales hidroeléctricas. El gobernador de Puerto Rico, con la confirmación del Senado, nombra a los 5 miembros de la Junta de Gobierno de la Autoridad. La Junta de Gobierno designa al director ejecutivo. Desde su creación, la Autoridad de las Fuentes Fluviales ha tenido como directores ejecutivos a una serie de hombres distinguidos. Al primero de ellos, el extinto ingeniero Antonio Luchetti, se le recuerda como el principal propulsor del desarrollo eléctrico en Puerto Rico. Después de él, ocuparon el cargo los señores Carl A. Bock, Sol Luis Descartes y Rafael B. Urrutia. El actual director ejecutivo, ingeniero Félix Córdoba Díaz, cuenta con un cuerpo selecto de expertos en ingeniería, finanzas, leyes y personal, cuyos esfuerzos se combinan para mantener a la autoridad al corriente de los últimos adelantos tecnológicos y en condiciones de hacerle frente a la creciente demanda de energía eléctrica en Puerto Rico. Poco después de su creación, el potencial hidroeléctrico de la autoridad llegaba a su fin en los momentos en que el desarrollo industrial de Puerto Rico alcanzaba su máximo. La autoridad empezó a usar combustible para producir energía térmica. Puerto Rico ofrece buenos incentivos para el establecimiento de nuevas industrias. Las nuevas industrias han ampliado la economía de Puerto Rico y creado empleos para sus laboriosos habitantes. Este proceso evolutivo ha cambiado el modo de vida puertorriqueño y con el cambio ha cobrado ímpetu la demanda por esa fuerza universal de nuestros tiempos, la electricidad. Aunque básicamente el enorme aumento en el consumo de electricidad
obedece a la industrialización, los consumidores pertenecen a todos los sectores de la economía. Las nuevas industrias aumentan el consumo, pero eso no es todo. A medida que la comunidad se expande, se multiplican en número y en tamaño los grandes centros comerciales y negocios de todas clases que consumen electricidad en grandes cantidades. El turismo, una fuente importante de ingresos, está tomando un auge sin precedentes, así como también la industria de la construcción. En la construcción de hogares, la actividad es incesante. Hace solo unos años, estos terrenos en las afueras de San Juan estaban sembrados de pastos. Hoy son una moderna urbanización residencial. La demanda por estas casas es mucho mayor que el número de casas disponibles, y cada casa que se vende representa un nuevo consumidor de energía eléctrica. Tanto en sus hogares como en el comercio y en la industria, a los puertorriqueños les atraen las comodidades modernas. Les gusta vivir con electricidad. La construcción de grandes edificios para oficinas también ha tomado incremento. Muchos de ellos son condominios, es decir, cada oficina individual se considera una propiedad separada. Los condominios también gozan de gran popularidad en la construcción de apartamentos, pues permiten que muchos propietarios individuales compartan un mismo solar conveniente para construir sus hogares. En toda la isla hay áreas de hermosas residencias comparables con las mejores de cualquier otra parte del mundo. La electrificación rural también se extiende. Hasta en los rincones más apartados se ve un poste al lado de cada casa. Máquinas, manos ágiles, enseres eléctricos para el hogar, viviendas, industrias, fincas agrícolas, hoteles, urbanizaciones, supermercados, negocios de todas clases y de todos tamaños. En suma, una demanda enorme de electricidad, siempre en aumento. La preocupación principal de la autoridad es satisfacer la demanda actual y proveer con tiempo la capacidad generatriz y las facilidades necesarias para atender la demanda futura. Por medio de un programa permanente de seguridad, la autoridad hace que sus empleados pongan interés en usar equipo protector y observar las reglas para evitar accidentes. Aquí vemos una clase de respiración artificial. El programa de seguridad ha ayudado mucho a reducir los accidentes del trabajo. De las 19 centrales generatrices que tiene la autoridad, 15 son hidroeléctricas y 4 de vapor. Sin embargo, en las de vapor se genera más del 95% de toda la producción. Desde refinerías en la costa norte y la costa sur, el combustible se entrega directamente a las centrales térmicas en esas áreas por medio de tuberías. La central de San Juan tiene 10 unidades a vapor, 4 de ellas de 110.000 kilovatios cada una, 2 de 50.000 kilovatios, 4 de 20.000 kilovatios y 2 unidades turbojet. La capacidad total de la central es de 670.000 kilovatios.
La central termoeléctrica de Palo Seco tiene 680.000 kilovatios de capacidad en 2 unidades de 90.000 kilovatios, 2 unidades de 235.000 kilovatios y 2 unidades turbojet de 10.000 y 20.000 kilovatios. En esta central, como en la de San Juan, se utilizan computadores electrónicos para controlar la operación del equipo y asegurar el máximo de eficiencia. La central termoeléctrica de la costa sur, cerca de Ponce, tiene 5 unidades con una capacidad total de 290.000 kilovatios. Sus calderas lo mismo queman petróleo que brea líquida residual de bajo costo de la refinería. Se están instalando 2 nuevas unidades de 410.000 kilovatios en esta central. La central termoeléctrica de Mayagüez consta de 2 generadores movidos por turbinas de gas de 20.000 kilovatios cada uno y una unidad turbojet de 10.000 kilovatios. Las 15 centrales hidroeléctricas de la autoridad tienen una capacidad instalada total de 105.000 kilovatios. 12 tienen embalses y 3 son movidas directamente por la corriente del río. 10 de ellas son totalmente automáticas. Funcionan por control remoto. Para el 1970, las centrales térmicas consumirán más de 12 millones de barriles de combustible a un costo de más de 18 millones de dólares. El consumo de combustible aumenta a razón de más de 1,5 millones de barriles al año. La generación total de las centrales de la autoridad en el 1969 fue de más de 6.6 billones de kilovatios hora. La energía se transmite a todo Puerto Rico a través de una extensa red de líneas de transmisión y distribución. Desde este centro de transmisión en Monacillos, cerca de San Juan, se controla el despacho de energía en toda la isla. El tablero representa el sistema de generación y transmisión. De acuerdo con las fluctuaciones de la demanda, se ponen en servicio unidades generatrices y se despacha la energía a donde se necesite. Los despachadores de carga dirigen la generación y distribución de la energía de acuerdo con la fluctuante demanda. En las subestaciones de transmisión se reduce el voltaje y se transmite la energía a las subestaciones de distribución. Desde este tablero se controlan todas las subestaciones de distribución de la zona metropolitana de San Juan. En las subestaciones de distribución se reduce de nuevo la energía al voltaje de utilización que requieren los consumidores. El sistema de transmisión de la autoridad tiene aproximadamente 1.600 millas de líneas de 115.000 y 38.000 voltios, controladas y seccionadas en 140 subestaciones de transmisión con una capacidad total de alrededor de 2.500.000 kilovoltios amperios situados en puntos estratégicos del sistema para asegurar un servicio estable en la isla entera. Las facilidades de distribución incluyen cerca de 19.000 millas de líneas y más de 200 subestaciones con alrededor de 1.300.000 kilovoltios amperios de capacidad. Además, hay un total de 200 subestaciones de distribución privadas con una capacidad total de 500.000 kilovoltios amperios que sirven a consumidores industriales, de modo que la capacidad total es de 1.800.000 kilovoltios amperios. En la construcción de líneas, especialmente sobre terreno montañoso, los helicópteros ofrecen grandes ventajas. La autoridad fue una de las primeras empresas eléctricas en emplear este método que elimina dificultades y ahorra tiempo y dinero. El programa de electrificación rural ha puesto la electricidad al alcance de prácticamente la totalidad de la población rural. La autoridad le ha tomado a préstamo a la Administración de Electrificación Rural de los Estados Unidos
unos 77 millones de dólares en bonos para facilidades de generación, transmisión y distribución. Aproximadamente la mitad de los abonados de la autoridad son rurales. Un cable submarino tendido en el año 1963 conecta a la isla de Vieques al este de Puerto Rico con el sistema de la autoridad. La autoridad administra 3 sistemas de riego propiedad del gobierno. La autoridad opera un sistema propio de comunicaciones por medio de microondas con unidades móviles que se mantienen constantemente en contacto con los despachadores de servicio. Todas las partes del sistema eléctrico se controlan e integran directamente con facilidad. La central eléctrica nuclear Bonus, en el extremo oeste de Puerto Rico, se construyó bajo un contrato entre la autoridad y la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos, mediante el cual la autoridad sufragó el costo del terreno y de los componentes convencionales, y la comisión construyó la parte nuclear. Con esta instalación, la autoridad adquirió experiencia muy valiosa para la operación de centrales nucleares de mucha más capacidad cuando éstas sean económicamente viables. Habiendo cumplido ya la central Bonus su propósito de demostrar que el concepto de sobrecalentamiento nuclear integral del vapor es tecnológicamente factible, en julio de 1968 se inició la labor de retirarla de servicio activo. Las ventas de energía eléctrica de la autoridad aumentan a razón de un 15% al año. Esto representa más del doble del crecimiento promedio de las empresas eléctricas en los Estados Unidos continentales. Cada año se registra un nuevo récord de ventas. En 1969 se vendieron más de 5.7 billones de kilovatios hora en comparación con 1.3 billones en el año 1959. En el periodo de 5 años, entre 1964 y 1969, el consumo de electricidad en Puerto Rico se duplicó. Las ventas de energía a consumidores residenciales están aumentando a razón de aproximadamente un 16% al año. Las ventas a consumidores comerciales han aumentado más del 15%. La autoridad tiene 27 oficinas a través de la isla, equipadas con las más modernas facilidades para atender al público. En las 5 oficinas de distrito del área metropolitana de San Juan, se utiliza un moderno sistema de computador electrónico que provee información al instante sobre más de 235.000 cuentas de abonado. El consumo industrial es significativo porque de él emanan otros tipos de consumidores. Las ventas de energía a las industrias están aumentando alrededor de un 15% al año. Esto es una buena señal de que la economía de Puerto Rico en general seguirá creciendo. Para mantener su producción a la par con la demanda, la autoridad agrega capacidad generatriz a su sistema de acuerdo con un programa que requiere una certera predeterminación de las necesidades futuras para ajustarse a ellas. En los años venideros, a medida que Puerto Rico alcance nuevas metas de desarrollo industrial, producción, prosperidad y niveles de vida más elevados, la autoridad de las fuentes fluviales seguirá creciendo en igual proporción, porque la electricidad, al mismo tiempo que hace posibles la industrialización y la prosperidad, crea con ellas una demanda de electricidad todavía mayor. De esa manera, la autoridad de las fuentes fluviales, que es literalmente la fuente de energía de Puerto Rico, sigue adelante, estrechamente ligada a la economía puertorriqueña
hacia un futuro prometedor.